Cuando pensamos en la Argentina y su historia, nos damos cuenta de lo que hemos vivido como país, como nación, pero casi nunca pensamos en lo joven que es este país. Solo 200 años de historia nos separan de aquellos revolucionarios que pensaron en romper con los modelos establecidos, que no quisieron responder a una autoridad ilegítima y que plantearon no solo un cambio en la estructura de poder virreinal, sino también en el pensamiento de la época. Estos ilustres se atrevieron a pensar que si el poder, que por derecho era del rey, no estaba en sus manos, entonces quien debía ejercerlo era el pueblo. Para pensar la ciudadanía en Argentina, en América Latina, o sea, como que podríamos partir de una idea que sería un proceso, digamos, donde está contemplado rupturas y continuidades, o sea, no es un proceso lineal, sino que avanza y tiene retrocesos a lo largo de todo el siglo, y indudablemente todavía no hemos logrado conseguir quizás lo que esa revolución del 10 pensaba, ¿no? En hechos, digamos, de igualdades para todos. Los acontecimientos que se dan el 25 de mayo radican básicamente en que es un corte con la dependencia de la corona española. Esto implica pasar de la condición de súbditos de la corona española a pasar a la autodeterminación como una nueva unidad política y adquirir la categoría de ciudadanos. En aquel momento, para generar el proceso revolucionario, se apeló a la teoría de la soberanía popular, que indicaba que la soberanía correspondía a los pueblos y que estos firmaban una especie de contrato social con un monarca o con un gobernante. En el caso de que el monarca no cumpliera con este contrato de buen gobierno, como había acontecido en la Francia revolucionaria, ese contrato podía romperse. Y en el Río de la Plata la excusa que se usó fue que Fernando VII, el rey español, había caído prisionero en manos de Napoleón Bonaparte. Entonces el primer derecho, podríamos decir hoy, le llamaríamos autodeterminación de los pueblos. Y a partir de ese proceso revolucionario lo que podríamos recuperar es que una parte importante de esa élite revolucionaria, la más liberal, la más progresista, comenzó a abrir el camino para cumplir con ciertos requisitos o mandatos que provenientes de las nuevas ideas del siglo XVIII y que habían sido consagrados en la Revolución Francesa, como la igualdad, la fraternidad y la libertad. La Revolución de Mayo representa varias libertades nunca antes planteadas. Representa una idea de igualdad política, el conflicto entre las libertades modernas y la opresión representada por la monarquía española, y el intento de establecer una organización nacional sobre principios constitucionales. Pero también representa el surgimiento de varios derechos que eran nuevos en la sociedad argentina y que muestran una clara ruptura con España y delimitan el comienzo de una nación nueva que desea para sí la igualdad y la libertad. Libertad de vientres, libertad de culto, libertad de imprenta, libertad de circulación y emancipación de los pueblos originarios. Eran derechos individuales que permitían terminar con la esclavitud y que las personas tuvieran un libre albedrío. Claramente se va perfilando una sociedad plural en donde el ciudadano posee libertad. Creo que algo importante para rescatar es esta idea de un proyecto de nación de iguales. Eso ponía a estos revolucionarios en la vanguardia de lo que eran los derechos individuales, y creo que la idea es la abolición de todo tipo de restricción. Obviamente esto tiene muchas limitaciones, pero nos tenemos que ubicar a principios del siglo XIX con esas ideas. Sin embargo, creo que lo rescatable es que esas eran las mejores ideas existentes hasta entonces. El proceso colonial, si bien nos había instalado en nosotros en la economía mundo, por otro lado nos deja una serie de rastros, o sea, todo el rastro, digamos, de autoritarismo, los sistemas de castas,
la presencia, digamos, de los poderes, etcétera, van a ser instrumentos que van a estar impidiendo en forma, digamos, permanente procesos, digamos, de transformación y de cambio. Los interrogantes eran muchos y complejos. El interrogante más importante era el del esquema político. ¿Cómo encuadrábamos a esta nación? ¿Sería correcta una república, una monarquía, una república federal, una república centralista? Nadie lo sabía. Era todo muy nuevo. Pero también surgía el interrogante de cómo construir un Estado sólido, cuando existen pujas de poder por doquier. El proceso es largo y complicado, pero necesario para que cada pieza empiece a tomar un lugar. Una vez declarada la independencia, es como mucho más posible comenzar a pensar en proyectos de nación en otros términos, porque desde 1810 no se ha dejado de pensar en proyectos de nación. Lo que ha sido muy difícil es sostener el orden interno, la posibilidad de organización interna y la guerra internacional. Hay una lucha, digamos, interregional, una lucha dentro de las provincias, una lucha entre Buenos Aires y el resto, digamos, de los caudillos, que de alguna forma es una disputa hegemónica en la necesidad de la construcción, digamos, de una clase dirigente. Comienza un periodo que la historiografía tradicional ha llamado la anarquía, y esto es justamente que no prevaleció o no pudo hacerse hegemónico, aunque podríamos analizarlo y tal vez veamos que sí, un proyecto de nación compartido entre todas las provincias, incluyendo Buenos Aires. Y lo que empieza sí es importante a definirse es los roles de algunas provincias. Buenos Aires fue haciendo cada vez más claro en estos años 20 y los 30 y los 40 que podía sobrevivir sin las provincias. Buenos Aires tomó el rol de hermana mayor. Todos los acontecimientos políticos fueron generados desde allí. La vida en Buenos Aires no era la misma que se vivía en el interior. Los caudillos del interior habían organizado milicias propias y dominaban la extensión del país. Las provincias eran autónomas, pero no tenían recursos, no eran viables. Sin un aporte de un gobierno nacional, lo único que podía mejorar la situación del interior era establecer un orden constitucional. Se produce una gran disparidad de proyectos que no encuentran ninguna coincidencia. Esto no podía ser sano en la construcción de un país. Durante todos los años 20 y sobre todo en los 30, sí se va a consolidar un poder fuerte en Buenos Aires que va a dar lugar al gobierno de Juan Manuel de Rosas, que si hablamos de proyectos de nación, él tiene un proyecto de una nación confederada, en donde las partes solamente tienen lazos muy flexibles entre sí. Rosas tiene de todas las provincias la representación de las relaciones exteriores y cada provincia va a tener un gobernador. En general son gobernadores que acuerdan con esta forma flexible y la van a sostener primero porque Buenos Aires tiene mucho poder y tiene un ejército bien armado debido a la capacidad de captar recursos que tiene, cosas que las provincias no van a tener, y después Rosas va a usar una estrategia de cooptación, como lo hace con Quebracho López en Córdoba, o directamente eliminación de sus adversarios políticos. Un largo periodo en el cual también se retrasa la organización nacional. Eso es un detalle muy importante para tener en cuenta. Los intentos que se hicieron, las demandas, ya sea por medio de la violencia o por medio de la negociación que se le plantearon a Rosas para que organice el país, las dilataba permanentemente. Él hablaba de la federación, la santa federación, del federalismo, permanentemente, pero en los hechos él no hizo nada para organizar el país bajo ningún sistema, menos el federal. Y en algunas cosas podemos decir que hay un retroceso. Por ejemplo, en la libertad de comercio, Rosas va a cortar la libertad de navegación del río Paraná y Uruguay, lo cual le va a ir ganando enemigos tanto en Uruguay como en la Argentina, Entre Ríos, que después va a ser Urquiza quien se levante contra Rosas, junto con Santa Fe y Corrientes. Y por el otro lado, también creo que Rosas tiene esta idea de una nación que en lo político es un retroceso en relación a 1810, porque vuelve a tomar un lugar de suma importancia la iglesia y la religión. No hay libertad de expresión ni de prensa, por lo tanto tampoco una parte de las libertades individuales son puestas en práctica. Pero una de las cuestiones básicas es que Rosas termina favoreciendo una acumulación de tierras
de los terratenientes, que va a ser la base precisamente de esta oligarquía terrateniente, que después va a ser la que va a conducir los sucesivos gobiernos y los modelos de desarrollo, los proyectos de desarrollo de Argentina posteriormente. También hay que tener en cuenta el malestar político al cual se estaba sometida gran parte de la población, excluida de estar en su país, excluida o sin capacidad de exponer sus propias ideas. Entonces esto comenzó a ser pesado y tedioso y comenzó una conspiración contra Rosas. Así fueron eliminándose las libertades conseguidas a lo largo de estos años, produciéndose un retraso en las conquistas sociales y en la educación. Batallas, acuerdos, alianzas describen esta época de nuestra historia. Pero aparece en escena Urquiza, quien le disputa el poder a Rosas y vence. El poder de los recursos de la aduana y la libre navegación de los ríos eran fundamental para la vida en el interior del país. El Acuerdo de San Nicolás termina con la hegemonía de Buenos Aires y la pone al mismo nivel de las otras provincias. Esto molestó tremendamente a los porteños, quienes se levantaron en contra de Urquiza y se negaron a participar de la Constitución de 1853. Es la primera vez que 4 provincias, o 3 provincias y una parte de Buenos Aires, se ponen de acuerdo en generar las condiciones para lograr esa unidad nacional. Esto implica tener una constitución, que es como un gran acuerdo, una carta, en donde todos concedemos una parte de nuestros derechos para vivir en una comunidad con determinadas características. Recién a partir de la Constitución vamos a poder empezar a hablar de un Estado nacional, vamos a empezar a hablar, digamos, de fronteras, vamos a poder hablar de un ejército nacional. Y comienzan en el momento de darse la Constitución, que es en 1853, a ver o a retomar esta idea de los derechos, las garantías y las responsabilidades de los ciudadanos. También en una idea de progresismo establece cosas muy interesantes. Por ejemplo, no se fijan requisitos salvo el de ser argentino para ser presidente o diputado de la nación. La única discriminación es hacia las mujeres, porque solo la ciudadanía va a ser para los hombres. Estamos en la época de la consagración de los derechos civiles, que son los que garantizan la igualdad entre las personas, y además se adopta la forma representativa republicana y federal de gobierno, que eso también sigue a la tradición de 1810, porque la República Argentina nunca se pensó como una monarquía. Se juró la Constitución y se convocó el primer gobierno, pero Buenos Aires, una vez más, no estuvo de acuerdo con este proyecto de nación, no estaba de acuerdo en que debía estar representada igual que el resto de las provincias. A partir de este momento se produce por 10 años una situación muy peligrosa. Por un lado, existía la Confederación Argentina, formada por 13 provincias bajo el mando de Urquiza, y por el otro, el Estado de Buenos Aires. Esto fue totalmente destructivo para la construcción de la nación. Hay más acuerdo que anteriormente, hay una preocupación muy grande por organizarse, porque aparte hay que ver esto, nosotros queremos relacionarnos con el resto del mundo, tenemos que mostrarnos como un país moderno, y un país moderno, la mínima cuestión que tiene que tener resuelta es qué tipo de organización que tiene y acordar esa organización a través de una constitución. Entonces por eso se arma la Confederación, el gobierno de la Confederación va a funcionar en Paraná, no en Buenos Aires se escinde. Entonces esta es la cuestión. Continúa la puja, no hay un acuerdo allí. Recién en 1862 se incorpora Buenos Aires al resto. Quedaba claro para los protagonistas que este antagonismo entre Buenos Aires y la Confederación no era conveniente. Teniendo en cuenta esto, se produce una serie de batallas, Cepeda y Pavón. Estábamos a un solo paso de tener a Mitre como presidente. Nos encontramos en 1862. Mitre era el primer presidente de las llamadas presidencias fundadoras, las cuales tenían como objetivo fundamental la construcción de un Estado. Estas sucesiones presidenciales indican que algo diferente se estaba gestando. La etapa de caudillismo estaba quedando en el pasado. Se acababan los tiempos de gobiernos volteados por revoluciones y alzamientos. Terminaban las dictaduras prolongadas en el tiempo. La ley comenzaba a respetarse. A principios de 1800, de la década de los 60, Mitre
era un representante de una élite porteña que deseaba la unidad nacional. Mitre y Urquiza acuerdan, entendiendo que Mitre es el sector de los porteños más accesible para el diálogo y que las provincias se encuentran en graves dificultades para sostenerse como una república independiente, la unión nacional. Entonces acá comenzaría una etapa de otro importante proyecto de nación que ya es con todas las partes unificadas bajo un gobierno federal y donde Buenos Aires acepta esta representación entre iguales.